cliente siempre tiene la razón. Uno de los dichos más famosos en el área comercial y que muchas veces hemos tratado de trasladarlo también al ámbito de la iglesia, tratando de buscar un lugar que satisfaga nuestras necesidades y que nos haga sentir muy bien y nosotros pagar un servicio. Pero, ¿qué tan lejos está esta idea de lo que fue para la iglesia primitiva, de lo que fue para el apóstol Pablo? En este tiempo hemos estado estudiando el libro de los Hechos y hemos visto cómo para la iglesia primitiva fue duro llegar con el evangelio a las personas, y sobre todo para el apóstol Pablo, que tuvo que afrontar persecuciones, que tuvo que afrontar que lo apedrearan, que lo rechazaron, que se burlaran de él. Sin embargo, él estuvo firme en llevar la palabra de Dios a todas las personas, porque consideraba que lo más importante era que el reino de Dios sea predicado, que Cristo entre al corazón de las personas y que esas vidas puedan ser salvadas para Cristo. Y como te decía, hoy en día hemos perdido nuestro enfoque. Nos hemos quedado en un cristianismo demasiado superficial en el que simplemente buscamos que responda a nuestras propias necesidades. Esta idea de un cristianismo a la carta, como cuando tú vas a un restaurante y pides la comida que más te guste, que te satisfaga. Pero la vida cristiana no es un cristianismo a la carta, no es buscar simplemente lo que yo quiero y que Dios me haga feliz a mí, sino es tener un compromiso con Dios que transforme mi vida, que transforme las vidas de las personas que me rodean y que me ayude a crecer como persona, a crecer en la parte espiritual. El día de hoy quiero compartir una porción de Hechos, capítulo 19, versos del 8 al 12. Justamente cuando el apóstol Pablo está en la ciudad de Éfeso, donde se va a crear una de las principales iglesias primitivas, de la cual tenemos una carta muy bonita y muy profunda, y que justamente salió en este tiempo en el que Pablo estuvo predicando en esta ciudad. Dice Hechos 19:8. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga, y allí predicaba sin ningún temor, y trataba de convencer a sus oyentes acerca del reino de Dios. Pero algunos de ellos no creyeron, y delante de toda la gente hablaron mal del camino. Entonces Pablo juntó a unos discípulos y se apartó de ellos, pero todos los días debatía en la escuela de Tirano. Esto se prolongó durante 2 años, así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra del Señor. Dios, por medio de Pablo, hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños y los delantales de los enfermos, y las enfermedades desaparecían, y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Como vemos aquí, en esta porción de Hechos, el ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso fue muy fructífero y duró alrededor de más de 2 años. Los primeros 3 meses se dedicó a ir a la sinagoga. La sinagoga, como tú sabes, era esos lugares como templos, pero no era el templo principal, donde los judíos se reunían a estudiar la palabra de Dios y a meditar y a hablar de lo que Dios les decía. Era el lugar perfecto para llegar a una nueva ciudad, siendo que Pablo era judío, para empezar a predicar el evangelio. Lamentablemente, en la sinagoga Pablo encontró mucha oposición, porque los judíos no querían dejar sus tradiciones, no querían dejar de aferrarse a lo que era su religiosidad y abrir su corazón y abrir sus oídos a lo que Dios quería mostrarles. Pues Pablo pasó semanas tras semanas durante 3 meses tratando de explicarles el reino de Dios, tratando de compartir lo importante que era recibir esa bendición tan grande que Dios les estaba ofreciendo a ellos. Pero la gente estaba totalmente cerrada, sus oídos, su corazón, y lo que hacían era oponerse. Es interesante notar en la otra traducción que dice que la gente decidió no escuchar, y como estuvo tan cerrada su corazón a escuchar, pues lo que hacían era burlarse del apóstol Pablo. Si tú notas, cuando a una persona le compartes la palabra o simplemente le compartes tu opinión y no está de acuerdo, pero no tiene argumentos sólidos para poder decir por qué se opone, lo que hace muchas veces es ponerse a la defensiva, y lo hace a través de burlas, a través de ataques, a través de actitudes muy negativas que no permiten un diálogo,
que te muestran que no están dispuestos a escuchar o a llegar a una solución. Seguramente eso te ha pasado cuando discutes con alguien que no está dispuesto a escuchar, sino que simplemente se enfrascó en su propia opinión. Y es lo que le pasó al apóstol Pablo al querer exponer la palabra aquí en la sinagoga. Se encontró con personas que estaban muy cerradas en su opinión y cerraron su corazón a Dios. Lamentablemente, eso también nos puede pasar hoy, cuando nos volvemos legalistas y queremos abrazar más una religión, una tradición, una costumbre, antes que abrazar la palabra de Dios. Que muchas veces dejamos el amor al prójimo y nos enfrascamos en el legalismo, en las costumbres, y podemos terminar lastimando a una persona por abrazar lo que es nuestra tradición. Muchas veces he escuchado de personas que se han alejado de Dios porque se han encontrado con personas que se enfrascaron tanto en una costumbre, en una tradición, en una ley, que terminaron perdiendo el amor al prójimo. Y eso no es lo que Dios nos llama a hacer. Contrario a las personas de esta sinagoga, era el apóstol Pablo, quien más bien buscaba la mejor manera de llegar a las personas. No es que buscaba exigirles o imponer su punto de vista, sino que se tomó 3 meses para poder explicarles con amor lo que significaba la palabra. Pero después de ver que era infructuoso porque no estaban dispuestos a abrir su corazón, no era solamente que no entendían, sino que no tenían la disposición, pues decidió irse a buscar otro lugar donde pueda presentar la palabra de Dios. Y entonces llega a una academia, a un lugar donde se estudiaba filosofía de un tal Tirano. Era el nombre de esta persona que tenía su academia de formación. Parece que en esta academia pues la gente estudiaba en los horarios de la mañana y en los horarios de la tarde, pero en Éfeso era un lugar muy caluroso donde las personas a mediodía descansaban, y de hecho entre más o menos las 11 del día y las 4 de la tarde la gente se tomaba un descanso para dormir, para comer, para pasar un tiempo más tranquilos, porque era el momento más caluroso y más cansado del día. Y es justamente en este momento cuando el apóstol Pablo aprovecha para poder compartir la palabra de Dios. ¿Qué nos muestra esto? Pues la disposición del apóstol Pablo. Él estaba tratando de buscar el mejor momento para poder presentar la palabra de Dios. Y si el lugar estaba desocupado en ese horario, pues era el mejor momento. Y también vemos la disposición de la gente, porque tomaban su momento de descanso, su momento en el que tenían para dormir, para ir a escuchar la palabra. Y él estaba en esta academia de Tirano todos los días, de domingo a viernes, enseñando la palabra de Dios, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eso lo sabemos por algunos estudios de historia que conocemos ahora, que ese era el tiempo en el que el apóstol Pablo enseñaba. Y la gente estaba todos los días escuchando, al punto que, como te decía, se formó una iglesia sólida en Éfeso. Y tenemos aquí la carta a los Efesios, que hasta ahora nos ayuda a crecer espiritualmente. Ahora, de todo esto, ¿qué es lo que podemos aprender? Primero, yo veo el ejemplo del apóstol Pablo. Y del ejemplo del apóstol Pablo creo que debemos tomar algunas enseñanzas. Primero, tener un verdadero compromiso con Dios. Pablo era una persona bivocacional, es decir, se dedicaba a trabajar, hacía carpas, pero a la vez estaba predicando el evangelio. Y él usaba su medio de trabajo, el hacer carpas, para predicar el evangelio. Y además tomaba su tiempo libre para poder presentar el evangelio de Dios. Lo hacía con tanto esfuerzo y con tanta valentía que era una persona realmente de admirar. Así que debemos aprender el esfuerzo del apóstol Pablo y no la queja para poder nosotros compartir la palabra de Dios. Lamentablemente nosotros muchas veces nos enfrascamos en quejarnos de las cosas que no están bien, o queremos buscar que todo sea cómodo para poder predicar la palabra. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo buscaba el mejor momento en función de las personas que necesitaban escuchar la palabra, y se esforzaba y trabajaba el doble para poder servir a Dios de la mejor manera y ser de testimonio en su trabajo. Igualmente, pues,
En el lugar donde tú trabajas tienes que ser testimonio y compartir tu fe. Otra cosa que debemos aprender es buscar el mejor método para llevar el Evangelio. No imponiendo, no atacando, no diciéndole a la persona conviértete o te vas a ir al infierno, sino más bien buscar que el Evangelio de Cristo de amor transforme sus vidas y el Espíritu Santo sea convenciéndoles también de pecado. No te digo que no prediques esa otra parte, también necesitamos mostrar que Dios es fuego consumidor, pero no partir desde ahí, sino partir del amor de Dios y de un real compromiso con Cristo. Por último, pues, hoy podemos acceder a muchas formas de conocer la palabra de Dios. Podemos con la tecnología llegar fácil a la reunión de la iglesia sin ni siquiera tener que salir de nuestra casa. Y esa comodidad no es que sea pecaminosa, está bien, las circunstancias así nos las han puesto. Pero seamos cuidadosos de que esa comodidad no nos haga buscar una espiritualidad superficial, un cristianismo light que se queda simplemente en que Dios responda a mi necesidad y no estoy dispuesto a buscar un verdadero compromiso con Dios. Así pues, seamos intencionales en nuestro crecimiento espiritual. No esperes simplemente sentirlo para buscar de Dios, sino que tómate el tiempo y sé disciplinado para buscar de Dios, para crecer espiritualmente y ser de bendición en el lugar donde Dios te ha puesto. Que el Señor te bendiga. Eres tú mi escudo.